Hola, muy buenos días, amados a todos. Un abrazo y un saludo envuelto en bendiciones de parte de sus pastores, Gerardo y Marisol. Una vez más, hoy estamos en la clase correspondiente al día de hoy. Tengo especial entusiasmo porque hoy estamos compartiendo con ustedes la introducción al módulo, un módulo que tenemos mucha expectativa por compartir con ustedes hace mucho tiempo, y se trata de los pasos que debemos de seguir para llevarlos y ir de creyentes a discípulos. Cuán importante es entender, una cosa es ser creyente y entender qué es ser discípulo. Son dos cosas totalmente distintas. La gran mayoría de los hijos se quedan siendo creyentes, porque el ser discípulo tiene un precio alto. El ser discípulo invita al compromiso, invita a seguir una doctrina, invita a congregarse, invita a imitar en todos los sentidos a nuestro Señor Jesús, y comienza con adoptar su carácter. Ya vamos a entrar en todos los detalles que significa ser creyente y ser discípulo. Nuestro propósito, el compromiso de los pastores del Sonido de la Gloria, es llevarlo a usted de ser creyente, llevarlo a ser discípulo, porque esa es la ordenanza de nuestro Señor Jesús. Entonces, fíjense, en unos minutos estaremos compartiendo con ustedes esa gran diferencia, cosa de que el próximo jueves vamos a comenzar entonces con el módulo 12 pasos para ir de creyente a discípulo. Todos los jueves, por 12 jueves, nosotros estaremos compartiendo con ustedes esos módulos, y usted recibirá la ayuda de un mentor de la iglesia para asegurarse que va apropiándose, entendiendo la doctrina que estamos compartiendo con ustedes. Estos pastores, Gerardo y Marisol, con el resto de los líderes y mentores de la iglesia, nos ponemos totalmente a la orden de ustedes, porque como cuerpo es nuestro anhelo que cada uno de ustedes se apropie de las enseñanzas. Como dice el libro de Santiago, no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Entonces comenzamos con esto. ¿Cuál es la diferencia entre ser creyente y ser discípulo? La persona que es creyente, tengo tantas cosas aquí anotadas tan importantes. Dios me dará sabiduría para compartírselas a ustedes en un breve momento. ¿Qué es ser creyente? Ser creyente es considerar una cosa como verdadera o segura, y pensar y estar convencido que esto existe, en muchas ocasiones con o sin pruebas. En este caso, nosotros siendo creyentes de nuestro Señor Jesucristo, tenemos infinidad de pruebas de su vivencia, de su encarnación, de su crucifixión, sacrificio en la cruz, y de su resurrección. La palabra dice que vana fuera nuestra fe si no supiéramos y viéramos y supiéramos y experimentáramos que nuestro Señor Jesucristo resucitó con poder de la cruz y hoy es vivo, está vivo, sentado a la diestra de nuestro Padre. Bien, ok, entonces ser creyente es asegurar. Entonces dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo, como lo dice en Hebreos 16:31. Ahora presta atención. ¿Qué dice acá? Nosotros creemos en el Señor, muchos. Y ustedes deben de tener muchas amistades y familiares que dicen: no, yo creo en Dios. Claro que yo creo. Además, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Mira lo que dice, me llama siempre mucho la atención, Santiago 2:19. Dice: tú crees que Dios es uno, haces bien, porque también los demonios y Satanás creen y tiemblan. Ahora, ¿tú crees que Satanás y sus demonios creen en Dios? No solamente creen, lo conocen. Pero hay una diferencia entre la creencia de ellos y conocerlo, y la creencia tuya y conocer a Dios. La creencia mía y conocer a Dios, ¿cuál es? Que nosotros no solamente creemos en Él, sino que lo seguimos y llevamos una vida bajo su doctrina y en obediencia, y haciendo de su palabra. Nosotros somos hacedores, de su palabra, no solamente oidores. Creemos
lo seguimos y obedecemos. Por ahí viene la diferencia. Fíjense cuán importante es cuando muchas personas a ustedes le digan, no, yo creo en Dios. No, si yo soy cristiano, yo creo en Dios. Santiago 2:9. ¿Tú crees en Dios? Bueno, Satanás y los demonios también creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entre Satanás, sus demonios y tú? Tiene que haber una diferencia porque estamos hablando en creer, ¿verdad? Por eso es que este módulo de introducción es tan importante. Y esa es la urgencia que tiene nuestro Señor Jesucristo, la potencia y el amor de su Santo Espíritu en llevarte de creyente a discípulo, porque son cosas sumamente distintas. Necesario que se den ese orden. Tú no puedes llegar a ser discípulo si no crees, pero tampoco es correcto que te quedes nada más en el estadio de creer. ¿Ok? Entonces fíjense. Dice en Primera de Pedro, ¿qué creemos nosotros? Bueno, yo te voy a decir, en Primera de Pedro 1, dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que en ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como oro o plata, sino que la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, ese fue el precio. Ya que habían sido destinados desde antes de que Dios creara el mundo, pero se manifestó fue en estos tiempos. Imagínate, nosotros creemos eso. Creemos también, como anoté aquí, que busqué la declaración de fe de nuestra iglesia. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Nosotros creemos en un Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros creemos en la deidad, en la santidad de nuestro Padre Celestial y el poder de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos en la salvación, creemos en la resurrección de los muertos, creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesús y que hoy está vivo y sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Creemos en la promesa del Espíritu Santo. Creemos en la santificación, en la consagración, en el poder de la palabra. Creemos en todas esas cosas, pero adicional nos apropiamos de esas creencias y vivimos bajo el poder y bajo la cobertura de esa creencia. Esa creencia la llevamos a la verdad y la verdad hace que ésta se manifieste en nuestras vidas. No quedamos nada más en creer. Nosotros vivimos en la manifestación real, diaria, contundente, irreversible, visible de lo que es cada una de nuestras creencias. Hacemos de nuestras creencias una verdad tangible y palpable. No quedamos solamente a nivel cognitivo, sino que hacemos de cada una de ellas la manifestación diaria de esa verdad en nuestras vidas. Entonces seguimos acá, hijos, con esa diferencia. ¿Okay? El asunto de creer no se queda solamente en creer en el Señor Jesús. Él no quiere eso. Ese es el primer paso. Cree en el Señor Jesús y tú serás salvo, tú y tu casa. Eso es perfecto, creíste, pero te vas a quedar nada más en eso. ¿Dónde está el avance para irte apropiando de cada promesa? Para irte apropiando de la manifestación de lo que yo acabo de leer, que es la doctrina de fe. Creer en Dios, en la palabra, en el poder de la palabra, en el poder de la resurrección, en el poder de la sangre, en el poder del nombre del Señor. Creer en la Trinidad, que Dios son 3 en 1, más Jehová uno es. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero uno es un solo Dios. Creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en el poder de la revelación, creemos en el poder de la cruz, creemos, pero nos apropiamos de ellas y hacemos de ellas nuestra verdad diaria, la manifestación de ese conocimiento, de esa creencia, la llevamos a ser palpable y tangible. Allí está la gran diferencia entre crecer creyente y agarrar todas esas creencias y llevarlas a la dimensión de la manifestación de esa verdad en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo logramos ese paso? Ese paso es porque vamos justamente avanzando y tomamos la decisión de ser discípulo. Ahora fíjate, ¿qué es ser discípulo? Ahí está una gran diferencia. El ser discípulo un discípulo recibe la enseñanza de su maestro y lo sigue cumpliendo, atención con esto, obedeciendo, comprometiéndose con el maestro,
apropiándose de la doctrina recibida, adoptando la doctrina como estilo de vida diaria. Finalmente, imita al maestro. Se hace uno solo al maestro. El verdadero discípulo, amigo, llega un momento tal en su rutina de vida que no hay distingo entre el maestro y él en su estilo. Siempre el distingo será porque el maestro siempre sabrá más que el alumno. Siempre en las cosas espirituales, atención con esto, no con la verdad de la tierra. En la verdad de la tierra hay un dicho que dice, el verdadero buen alumno supera al maestro. En el mundo espiritual, ese cliché no funciona. Nadie supera al maestro Yeshua. Cuando nosotros decimos, hijos, que usted adopta, imita, sigue, se apropia, se compromete con el maestro. Yo no estoy hablando de un maestro terrenal, no estoy hablando de la pastora, no estoy hablando del pastor, no estoy hablando de cualquier otro maestro, que es un don. Atención con esto, es una oficina dentro de la palabra de Dios. Eso es perfecto. Yo tengo el don de maestro. Me apasiona enseñar la maestro. Yo no dudo que me apasiona. Yo vivo por la palabra. Pero yo les voy a agradecer a toda la iglesia. No es a mí quien van a imitar. Es a la palabra. Es a Yeshua. Él es el maestro. A él tienen que imitar. Al carácter de él. A su doctrina. A adoptar las enseñanzas. A ser oidores y seguidores y hacedores de la palabra. Cuando usted logra adoptarlo, voy a leer en este orden, cumple con la palabra, lo obedece, se apropia de la doctrina recibida, la adopta y la convierte en un estilo de vida, imita al maestro en todo, tiene una vida cristocéntrica con resultados visibles y tangibles. Con resultados visibles y tangibles, una transformación evidente de tu carácter, de tu estilo de vida, de tu manera de pensar, transformación en la mente, que uno pueda decir, wow, este hombre es evidente que está siguiendo a Yeshua, habla como él, tiene el carácter como él, responde como él, piensa como él, ya usted es un discípulo. El creyente no, el creyente cree, pero no adopta la doctrina, no da ese paso contundente de seguir al maestro y pagar el precio por seguirlo, pagar el precio por adoptar su carácter, pagar el precio de morir conjuntamente con el maestro para que conjuntamente con el maestro sea resucitado, adoptar su manera de hablar, permitir que la transformación, hijo, porque el discipulado comienza con la transformación de la mente. Lo primero que hace un maestro, el gran objetivo de un maestro es lograr la transformación de la mente. Dice, transformaos por medio de la renovación de la mente. Romanos 12. Ese es el principal, ese es el propósito, esa es la meta, ese es el esfuerzo, eso es la dedicación de un maestro. Lograr la renovación de la mente para que comprobemos la doctrina y la buena voluntad del Padre en nuestras vidas. Un discípulo, hijos, se apropia de la palabra y no deja de seguir nunca a su maestro, porque él lleva la palabra de vida, él lleva la sabiduría, él lleva la inteligencia. Ese es nuestro maestro, el Yeshua. Un discípulo se pega a él. Fíjese lo que pasaba con los 12 discípulos de Jesús, lo que le pasó a Pedro. Pedro tuvo que negar a Jesús para que no le dijeran cuál fue la identificación que tuvieron en el momento en que estaban enjuiciando a Yeshua. Le dicen, mira, él es uno de ellos, habla como él, piensa como él, se mueve como él, fíjate, igualito. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Tuvo inmediatamente que cortar todo eso y ponerse en una posición antagónica. Comenzó a hablar distinto. En la Biblia no lo dicen. Dice que habló distinto. ¿Qué significa eso? Que se había dejado, yo lo infiero perfectamente, no tengo por qué escandalizarme de eso. Yo puedo creer perfectamente que Pedro comenzó hasta a decir grosería, a maldecir, a decir cualquier cantidad de blasfemia, soez, cada palabrota que habrá soltado. ¿Para qué? Para separarse de lo que lo hacía
igual a Yeshua, comenzó a hablar distinto. Yo me imagino que si era un hombre en ese momento ya estaba llegando a alcanzar ciertos niveles de mansedumbre, se puso iracundo, soberbio, a maldecir que él no conocía al maestro, es decir, a negar que él era igual al maestro. Pero ¿cómo no va a ser igual? ¿Cómo no había podido lograr eso? Claro que lo había logrado, conviviendo. Y aquí yo quiero hacer un alto. El discípulo convive con el maestro. Si usted quiere llegar a imitar a una persona, a apropiarse, a parecerse, no fingiendo, sino que sea desde las entrañas, que usted conserve, que sea genuina la transformación, querido hijo, usted va a tener que convivir con el maestro para adoptar su doctrina, para apropiarse su carácter, para oler a lo que huele el maestro, para tener la fragancia de Yeshua, para pensar como él piensa, para responder como él responde. Tu mente tiene que ser transformada para que comiences a pensar como él piensa. Y para que todas esas cosas se logren, hijo, usted tiene que hacer diariamente de tu rutina de vida, hacerte el propósito de caminar con él 24 horas. ¿Cómo piensa Yeshua? ¿Cómo actúa Yeshua? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál es el sentimiento hacia las personas? ¿Cómo actúa delante de un enemigo? ¿Cómo se desenvuelve en una circunstancia no favorable? ¿Qué hay del miedo? ¿Qué hay de la duda? ¿Qué hay de la presión, de la opresión? ¿Qué hay del desánimo? ¿Qué hay de la desesperanza? ¿Eso pertenece a Yeshua? ¿Qué hacía Yeshua con esas cosas? ¿Esas cosas lo oprimían? En absoluto. Nada de eso, porque lo primero que nosotros vamos a adoptar de Jesús, o lo que Yeshua quiere que adoptemos de él, y es una orden del Padre, es que el carácter nuestro carnal sea desplazado para que adoptemos el carácter espiritual de nuestro Señor Jesús. Es convivir, porque eso no es una cuestión, se lo hemos dicho muchísimo, hijo, esto no es una cuestión de transformación inmediata. La salvación es inmediata, pero la salvación es un evento, es rápido, pero la transformación, el ser, el seguir a Yeshua, el aprender a morir por él, en él, con él y resucitar con él, no es una cuestión de un evento, se lo hemos dicho, es un proceso gradual, permanente, progresivo, hasta alcanzar cada día nuevos niveles de victoria y de resurrección, ir resucitando en cada área, ir teniendo victoria en cada área. El verdadero discípulo da evidencias de que está conviviendo con el maestro. ¿Ok? Mira cuán importante es. Permíteme leer acá. Dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchos hijos, mucha confusión entre ser creyente y ser. Aquí quise poner una palabra, me pareció prudente, la compartí con el pastor y nos pareció prudente utilizar esta introducción para marcar esa diferencia, que existe mucha confusión entre lo que es ser creyente y ser religioso. Cuidado con eso. En el sonido de la gloria tenemos adversión y aborrecemos profundamente las personas religiosas. Y ustedes dirán, ¿qué es eso, pastora? Porque pensamos que ser creyente y ser religioso es lo mismo. No, señor, ese es el peligro de no tener el discernimiento y hacer en estos tiempos, como mucho sucede, que utilizan las palabras de manera indistinta. Ser creyente y ser religioso es lo mismo. No, hermano. Mire, amigos, hay algo que nosotros, y queridos hijos, miembros del sonido de la gloria, y quien pueda ser bendecido por esta palabra, huya del espíritu religioso, porque ese fue uno de los espíritus de mayor opresión en la cual el Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra con nosotros, tuvo la mayor guerra permanente, porque eso representa a los fariseos, gente religiosa, pero con un corazón cerrado a lo que era la revelación y apropiarse de la palabra debidamente. Existe mucha confusión en cuanto a la diferencia entre ser creyente
y ser religioso. Un creyente, ya se lo dijimos, una persona que cree, que se aferra a una verdad y asegura que esta es cierta, que esto existe. Pero el religioso nos va más allá. No solamente se apropia de la verdad, sino que hace de esa verdad una cárcel y está más pendiente del cumplimiento de la forma de la verdad que de la libertad que se alcanza con esa verdad. Entonces un religioso, para ser más claro con esto, va a estar más pendiente. Atención con esto, yo no escucho música del mundo, yo no me pinto las uñas. Las mujeres, por favor, que no se arreglen. Las mujeres que no, porque todo eso es vanidad. Que no se pongan pantalones, que no escuchen música, no se le ocurra bailar con su esposo, pues eso es pecado, todo es pecado. Eso es ser religioso, eso es no tener la revelación de lo que es una palabra liberadora, guiada por el Espíritu Santo, porque el verdadero discípulo agarra las verdades y las lleva al camino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que esas personas que solamente creen, pero no quieren ser discípulos de Jesús, cuidado, porque están siendo anotadas en el mismo grupo de Satanás. Santiago 2:9, no me olviden esa palabra. ¿Tú crees? ¿Qué fue lo que dijo el Santiago? ¿Tú crees? Bueno, los demonios y Satanás también creen y tiemblan. Es más, capaz y lo están haciendo mejor que tú, porque tú no tiemblas delante de Dios. Entraste en tal familiaridad que no tiemblas porque no estás entendiendo delante de quién está. Pero Satanás sí sabe delante de quién está, por eso tiembla y le tiene miedo. Una diferencia, hasta en eso puede haber diferencia en ser creyente. Satanás en esto es más creyente y es más sabio que tú, porque sabe exactamente, sabe la dimensión, la multiforma y fuerza del poder de Yahweh. Mucho de lo que muchos creyentes no saben. Eso es delicado. Es bueno que reflexionemos en eso. Creyente, excelente, porque por ahí comienza el camino. Pero nosotros no estamos llamados solamente a ser creyentes. Es urgente, urgente, hijos, urgente que entendamos, sobre todo los nuevos creyentes, que no te puedes quedar en el estadio de ser creyente. El creyente no hereda, el creyente no es hijo. El maduro, me refiero, el creyente se quedó allí. Hay que ir a ser discípulos, seguidores del Señor Jesucristo. Vuelvo otra vez a hacer esta mención. El discípulo sigue al Señor, lo obedece, se apropia de su doctrina, le es revelada, la adopta como estilo de vida. Y el discípulo le es renovado, transformada su mente para poder hacer de la doctrina recibida, poder vivir en ella, caminar sobre ella y ser victorioso en ella. Atención con esto. Hijo, es necesario que puedas experimentar el ser discípulo. Si no tienes evidencias visibles de la transformación que ya comienza a hacer el Señor Jesucristo en ti, por vivir contigo, por ser tu templo y portador de su presencia. Si no hay evidencias tangibles y visibles, consistentes en el tiempo, tienes que acelerar el camino de seguir a nuestro Señor Jesús. Un discípulo tiene evidencias diarias de ser discípulo del Señor, por su manera de hablar, su manera de pensar, en una rutina que se ve impactada por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en todo. ¿Cuál es nuestra meta? Que no haya distingo. ¿Cuál es nuestra meta? Que nada más que con entrar en un lugar que está lleno de personas, por tu manera de ser, tu mirada, tu sonrisa, tu rostro, tu manera de caminar, por una mirada, un contacto visual que tengas con una persona, por algo sencillo que hable, por un buenos días, pero que se deje oler la fragancia del Señor Jesús, que se haga sentir su presencia, porque eres portador, porque estás lleno, porque convives con Yeshua. La gente te pregunte sin evangelizar, te diga, ¿tú eres discípulo? ¿Eres cristiano? Esa es la mejor evidencia de que estamos conviviendo, y ahí aprovechas y comienzas entonces a predicar con denuedo la palabra.
¿Ok? Le damos las gracias al Señor porque nos permite hacer esa distinción. Queridos hijos, a partir del próximo jueves, nosotros vamos a tener la bendición de compartir con ustedes los 12 módulos, una clase por jueves, 12 pasos, un paso por jueves, los vamos a ir compartiendo con usted y usted va a recibir la ayuda de estos servidores y de otros mentores que vamos a estar presentando este domingo, primer domingo del mes de agosto. ¿Ok? Ahí vamos a estar viendo diferentes 12 clases que cumpliéndolas y estudiándolas, porque tiene que haber un compromiso de estudiar la palabra según lo que vas a ser impartido. Eres salvo, es la primera clase. Seguro, estás seguro, eres una persona con identidad, eres victorioso, Señor de todo, ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Viviendo en el Espíritu, otro módulo se llama, otra clase, Dios te habla y lo puedes escuchar. La otra es, hablo con Dios y Él me escucha. En comunión con Dios es la clase número 8. La número 12, mi iglesia. ¿Por qué tengo que congregarme y por qué tengo que pertenecer a un cuerpo? Esto no es ordenanza de hombre. Ahí hay diseños espirituales sumamente valiosos. Dios no permite que un ministerio y que un don se desarrolle de manera sola. Arráncase un dedo cuando nazca, a ver si su mamá le cortaba un dedo y lo ponía sobre la mesa y vamos a ver si ese dedo crece solo. Se va a morir, se pudre. Eso es exactamente lo que pasa con los miembros de la iglesia. Confesé a Cristo, pero a mí no me gusta congregarme. Es más, no consigo ninguna iglesia que me haga sentir bien. Las he probado todo, yo decidí quedarme en mi casa. Te vas a secar, porque hay una orden de parte de nuestro Señor Jesucristo que se deben de congregar, porque allí va a comenzar el desatar de los dones y del ministerio que Dios tiene para ti. A testificar, el poder del testimonio. La clase número 11, las ordenanzas de Jesús para tu vida. La clase número 12, la familia de Dios. Y hay un cierre que es un último módulo que se llama En pos de Yeshua. Hijos, vienen unos días extraordinarios de enseñanza que pedimos en nuestro Señor Yeshua que te tome de la mano, que vea el deseo de crecer en tu vida y que Él mismo te guíe de ser creyente a pasar a ser discípulo para que te muevas en una vida impregnada de su presencia, que no es más que otra cosa que vivir empoderado por la revelación y por una transformación permanente de una vida, porque todos, hijitos, todos estamos llamados a seguir este diseño de multiplicación e ir a buscar a las personas que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo y por sobre todas las cosas, llevarlos a ser discípulos. Los amamos, gracias por su tiempo. Hijos, recuerden, no se pueden quedar en creyente. Necesario es llegar a ser discípulo. El creyente cree, no duda en lo que está creyendo y se queda allí, en creencia. El discípulo agarra esas creencias, sigue a nuestro Señor Yeshua, se adopta la doctrina, transforma su mente con esa doctrina, se compromete en hacer de esa doctrina su rutina diaria hasta que ésta impregna todas las áreas de su vida y ya no hay distingo entre el maestro, Yeshua y tú. Bienvenido a ese camino que arranca ahora a ser de creyente a ser discípulo. Dios te bendiga en gran manera. Gracias por tu tiempo. Comparte esta enseñanza y declaramos que el Señor Jesús, nuestro Señor Yeshua, encontrará en ti un discípulo que lo deleite cada día. Te bendecimos en nombre de nuestro Señor y Abba, Padre Celestial. Buenos días.